Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos nuevamente en una clase que Dios nos ha permitido nuevamente poder preparar para ustedes y creyendo que el Señor Dios Todopoderoso va a bendecir sus vidas a través de ella. Creemos que todo esfuerzo en el Señor no es en vano y lo que ustedes están haciendo cada lunes a las 8 de la noche, dejando sus quehaceres, dejando lo que ustedes muchas veces hacen con su familia o su show favorito para poder estar acá. Dios va a bendecir y les va a guardar grandemente. Ahora, comencemos rápidamente esta clase de exégesis. Amén. Y esta clase es una clase muy interesante porque nos ayuda a entender muchas cosas que a veces no podemos entender. Amén. Y eso es algo que Dios nos ha bendecido con el poder nosotros esforzarnos y estudiar la palabra del Señor. Vamos así a comenzar este precioso momento con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites una vez más, Señor, poder llegarnos hasta el trono de tu gracia y podernos permitir tener esta coinonía, esta comunión los unos con los otros, en las cuales podemos aprender de tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, llegar a cada uno de aquellos hogares que están abiertos, Señor, para poder aprender de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, es una clase bastante difícil, pero vamos a tratar de hacerla lo más amenas, lo más entendible que se pueda hacer para que podamos nosotros de una manera estudiarla. Amén. Ahora, ¿por qué la exégesis? ¿Por qué estudiarla? Bueno, eso vamos a estar contestando en los siguientes minutos, pero antes quisiera decirles que esta clase de exégesis práctica del Nuevo Testamento en su mayoría, su material en su mayoría, ha salido de los dos libros de exégesis del Nuevo Testamento por Gordon Fee y la lectura eficaz de la Biblia por Gordon Fee y Douglas Stewart. Estaremos usando otros materiales y trataremos de estarlos poniendo ahí de quiénes son, porque ya que no podemos desarrollar nada solos, también hemos tenido que estudiar, prepararnos y sacar lo mejor de cada uno de aquellos que Dios les ha dado esa capacidad, ¿verdad? De poder sacar, extraer y después enseñar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué estudiar exégesis? Bueno, en lo personal, indiscutiblemente yo creo que necesitamos crecer, espiritualmente e intelectualmente. Un crecimiento balanceado, tanto en lo espiritual como en lo intelectual. No conozco a nadie que camine teniendo con los ojos cerrados. Todos tenemos los ojos abiertos. Si manejamos, los llevamos bien abiertos, bien atentos al volante. Y cuando caminamos también, excepto aquellos que van con el celular viendo y chocan o se pierden a veces lo maravilloso que es del mundo que está pasando alrededor. Pero así que personalmente creo que necesitamos crecer ambas. Amén. Intelectual y espiritual. Es como un árbol. Hago yo esa comparación, ¿no? Un árbol crece hacia arriba y crece hacia abajo, ¿no? Y por qué no decirlo como una palmera. Alguien dice que la profundidad de la palmera, ¿no? Es bien profunda, se mete, pero también se extiende bien arriba. Entonces, como una palmera, crecer, ¿verdad? Para arriba como para abajo. Amén. Y por eso es que debemos de estudiar la Biblia. Y la exégesis nos ayuda a nosotros a poder sacar, ¿verdad?, de la Biblia, especialmente los que predicamos, los que hablamos de la palabra del Señor, no solamente los que querramos crecer y gozarnos,
sino que también los que están predicando, especialmente los que están predicando la palabra del Señor. Ahora, el escritor nos presenta 3 puntos o 3 razones, ¿verdad? Importantes, y una de ellas tiene que ver, porque la exégesis es un método, perdón, que nos ayuda, ¿verdad?, a poder estudiar un libro completo de la Biblia. O sea, una metodología, ¿verdad?, que nos enseña, que nos ayuda a mantenernos, ¿verdad?, en el camino. Un método nos lleva a un camino, ¿no?, de estudio que nos disciplina a cómo hacer las cosas. La exégesis nos disciplina, nos ayuda a poder llegar, ¿verdad?, a donde queremos llegar. También dice el escritor de que nos ayuda, ¿verdad?, a intentar poder resolver pasajes bíblicos o enigmas bíblicos que son problemáticos y que son bien conocidos, pero que a veces no llegamos a entender o interpretamos mal. Y un ejemplo que puse ahí fue 1 Corintios 14, 34, 35, donde dice que Pablo no permite que la mujer hable en el culto, en la iglesia, y que no enseñe. Aunque Pablo, ¿verdad?, no dice eso, pero eso es lo que entendemos y transmitimos ese mensaje. Y también en 1 Timoteo 4, 7, 8, donde dice que se deben de apartar, ¿verdad?, de los chismes de las viejas, ¿verdad? Estoy parafraseando, usa la palabra viejas, Pablo, entonces se ve que es muy sarcástico, muy déspota, ¿verdad?, con la mujer, pero no es así. Entonces vamos, más adelante puede estar entendiendo y tratar de entender lo que realmente Pablo estaba queriendo decir, no lo que nosotros queremos entender. Pero también importante aquí el tercer punto es que nos ayuda a preparación de los sermones y de las lecciones que se dan en la escuela dominical y o otras cosas personales que tenemos. Y para nosotros que estamos predicando necesitamos disciplinarnos y aplicarnos, ¿verdad?, a la exégesis. Ahora, ¿cuál es el objetivo exegético a esta clase? Algunas personas les van a decir, oh, exégetas, perdón, ¿verdad? Un exégeta es uno que hace exégesis, ¿verdad? Ahora, el punto final al cual queremos llegar es a una hermenéutica, o sea, es tratar de hacer una interpretación correcta de la Biblia a nuestro tiempo, o sea, aquí, ahora, ¿no? Pero para eso necesitamos comenzar con una solidez y esto es lo que es la exégesis. Por eso existe toda interpretación hermenéutica comienza con una sólida exégesis. Así que primero, esta clase tiene como objetivo equiparle con las herramientas adecuadas para que se pueda aplicarlas en todo estudio exegético, o sea, darles unas herramientas a usted. El objetivo principal, creo, de nosotros, de Jesús y la Red, no es de enseñarles algo nuevo, no. Esto no es nuevo, esto es viejo, ¿no? Y hay mucha gente enseñando esto, buenos predicadores, buenos maestros, pero Dios puso en el corazón, ¿verdad?, al director de Jesús en la Red, ¿verdad?, nuestro hermano Saúl, que trajéramos estos estudios. Entonces, la idea es equiparlos para que puedan llevar un mensaje claro, conciso, ¿verdad? Aquellos que andan en las calles, que están perdidos y los que están desviados, y aquellos que están apartados, y qué bueno y maravilloso sería poder llevarles un mensaje, ¿verdad? Que vaya con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, pero que vaya bien delineado, bien trazado, ¿no? Entonces, el objetivo es dar estas herramientas para que ustedes puedan prepararse. Segundo, para que pueda hacer una buena y correcta interpretación del texto. O sea, el objetivo es que puedan hacer una correcta interpretación del texto. Y esto quiere decir buscar, se usa esta palabra en exégesis y en teología, ¿verdad? Buscar el significado llano del texto. Así se dice, buscar el significado llano del texto. Y que ese significado, ¿verdad?, esté conforme. Eso es lo que quiere decir la palabra llano, que esté conforme con lo que la palabra del Señor dice y que sea claro.
no con lo que yo digo o yo pienso que el texto dice, o usando el 10º don, ¿verdad? El don de sospecha. A mí se me hace que esto es lo que dice la palabra, o eso es lo que quiso decir Dios. No. Dios cuando habló, había un objetivo, ¿verdad? Había un pensamiento en la mente de él y él le habló a esas personas y solo a esas personas, y lo que les quiso decir a esas personas tiene su significado para ellos. Y ahora nosotros como exégetas y como hermenéuticos que vamos a hacer cuando estudiemos, tenemos que extraer eso y traerlo aquí y ahora y poderlo así, ¿verdad? Predicar y enseñar. Pero primero nos va a hablar a nosotros, porque así es la palabra del Señor. Primero nos habla a nosotros, toca nuestra vida, nos compunge, ¿verdad? Nos hace ver qué mal estamos o la necesidad que tenemos, pero de ahí también nosotros vamos y la exponemos, ¿verdad? Muchas veces no nos damos cuenta, como dijo el hermano Green en uno de sus libros, que habla mucho sobre la iglesia. Dijo él de que nosotros no hemos llegado a entender que somos unos mendigos que hemos encontrado donde hay pan, pero se nos olvida a veces decirle a los demás mendigos, hey, aquí hay pan, ¿verdad? Nosotros ya encontramos el pan, pero hemos mendigado, ¿no? O sea, no tenemos, podemos decir, no somos nada especiales como a veces no lo queremos creer, ¿no? Ha sido la misericordia de Dios que tuvo favor, ¿verdad?, de venir a hablar a nuestra vida. Entonces ahora nosotros debemos de compartir eso, dárselo a los demás. Entonces, por eso es que nosotros buscamos tratar de hacer una correcta interpretación para poder llevar este mensaje a los demás. Tercero, poner en práctica el proceso exegético para una mejor comprensión del texto. O sea, las cosas con la práctica llegan a ser ya automáticas. Yo me acuerdo cuando andaba aprendiendo a manejar el carro estándar de cambios, y yo decía, ¿cuándo me tengo que acordar esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Cuándo tengo que aprender primera, segunda, tercera, cuarta? Y de repente la práctica, la práctica, la práctica, y todo se hace, ¿verdad? Automático, sin pensar, ya tengo que poner primera, tengo que tener segunda, tercera. Lo mismo cuando se cocina, ¿verdad? Se hace un caldo, se hace cualquier comida, ya al principio uno no sabe ni qué hacer, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que hice mis primer par de huevos, no sabía, eran huevos estrellados, no sabía cuándo echarle el aceite encima para dejarlos duritos o dejarlos aguados. Entonces, ya después ya se hace todo eso automático. Entonces, la práctica nos va a ir ayudando. Hablábamos de métodos, ¿no? Y el método exegético, ¿verdad? Es el que vamos a trabajar en estas 7 clases para poder llegar al texto llano, decíamos, ¿verdad? El llano es la palabra así como un llano, ¿verdad? Un llano que no tiene pendientes, no tiene bajadas, que está bien claro, se puede ver bien claro, o sea, todo se puede divisar y ver. Entonces, que podamos llegar a ese texto llano. Entonces, todo método, todo procedimiento, camino que se sigue para poder llegar a algo, amén, tiene que llegarse a un fin, amén. Entonces, eso es lo que queremos lograr nosotros con el exégesis. Ahora, para estudiar la Biblia se usan diferentes métodos, ¿verdad? Como la forma temática, la forma textual, la biografía, libro por libro y otros más. Es incluso, ¿verdad? Habían formas de interpretación bíblica anteriormente que ya no se usan, o algunas iglesias tradicionales como la Iglesia Católica lo siguen usando en cierta manera, el método dogmático, ¿no? Donde la iglesia es el dogma, la iglesia decide, ¿verdad?, qué es verdad y qué no es verdad, y nadie puede estudiar la Biblia ni interpretarla, solo la iglesia. Entonces, cuando Martín Lutero se levanta, él es el que, ¿verdad?, junto con otros como Juan Calvino, ¿verdad?, desarrollan la exégesis, el método exegético, ¿no?, de estudiar la palabra del Señor, o sea, sacarle y no meterle a la palabra. Entonces, que ya habían ciertas prácticas del pasado, pero estos vienen y lo popularizan, ¿verdad? Y empiezan a hablar la sola escritura.
Amén. No era ya la Santa Iglesia Madre, sino que la sola Escritura. Amén. Entonces, ahí se empieza, ¿verdad?, a desarrollar fuertemente el exégesis. Ahora, la exégesis es una palabra griega que tiene su raíz en ek, que significa fuera, ¿verdad? Ek, por eso la palabra iglesia, o sea, iglesia, los sacados, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad?, para que entren al reino de Dios. Por eso iglesia, o sea, sacados del mundo para que entren al reino de Dios. Entonces, exégesis, o sea, sacar fuera. Egeistas, que significa guiar o dirigir. De acá es que se puede decir que la exégesis significa guiar o dirigir a alguien hacia afuera de algo. En el caso del estudio bíblico significa tomar del texto lo que el texto en sí mismo intenta decir y el mensaje original del texto. Ahora, hay ciertas advertencias que queremos dejar claras en el estudio de la palabra. Y la primera es que la exégesis no es una hermenéutica, ya que no intenta de ninguna manera interpretar el texto, sino que más bien busca encontrar el significado original de lo que tuvo la intención del autor original. O sea, en ningún momento está tratando de hacer una interpretación. Amén. Se puede decir que una mala exégesis puede llevar a una mala interpretación del texto. También la exégesis tiene que ver con qué dice la Biblia y no qué me dice la Biblia. Amén. Esa es la hermenéutica. Por eso que decíamos nosotros, la exégesis trata de buscar el significado, o sea, lo que la Biblia dice. No trata de buscar la interpretación, lo que la Biblia me dice, que es la hermenéutica. Ahí es donde usamos la hermenéutica. Pero lo que estamos tratando de buscar es el significado llano del texto, qué me dice la Biblia o qué dice la Biblia, qué me está diciendo Dios a través de la Biblia. Después la hermenéutica, perdón, qué es lo que sí está diciendo Dios a través de la Biblia. Después, qué me dice la Biblia a mí, qué me está diciendo Dios a mí a través de esto que les dijo ya a estos, a los cuales fue dirigido, ¿verdad? La carta, el libro, el mensaje. Amén. Ejemplos de una exégesis. Y acá yo desarrollé esto para poder darles a entender a ustedes que muchas veces se usan palabras dentro de la Biblia que a veces no las entendemos o se han usado palabras, tratarlas de contextualizarlas hoy en día, ¿ven? Porque una palabra no puede decir más de lo que llevaba la intención de decir a quien escribió. Y ahí está mucho el detalle, ¿no? Como no hacemos exégesis, no buscamos el contexto de la palabra, o sea, qué es lo que se trató de decir, siempre estamos buscando el significado, ¿no? O sea, queremos encontrar igualdades, ¿no? O sea, ahí es lo que hacemos en Google, ¿no? Ponemos una palabra y Google trata de buscar algo igual a esa palabra o eso, pero no lo podemos contextualizar. Persona predicando en un idioma diferente al nuestro, al hispano, va a usar palabras que van a ser fácil entendibles para ellos y que al traducirlas, ¿verdad? Nuestro lenguaje van a carecer de significado, entonces hay que tener que buscarle, ¿no? Contextualizar se llama, ¿verdad? Es ese mensaje, esa palabra para que la entendamos. Y por eso escribí esto, dice, era una noche fría y la pronúa del quirúrgo Incola de San Juan se encontraba con mucha leticia, porque su surpeto le había entregado los dividendos de sus inversiones. Esto la había puesto de buen regolaje, haciendo que un válido, perdón, se le escapara por la garganta. Entonces, estas palabras que ustedes no entienden son palabras que ya están en desuso, que ya no se usan, pero que se usaron en un tiempo. Y entonces el objetivo aquí es decir, bueno, traducir qué es lo que dice. Primeramente, tengo que llegar a entender, ¿no? Y aquí donde, ¿verdad? La exégesis usa el contexto, ¿verdad? El contexto histórico,
usa la gramática, ¿no? La semántica, significado, ¿no? De las palabras y la sintaxis, ¿no? Cómo están arregladas las palabras. Y claro, yo puedo sacar algunas cosas de esto, ¿verdad? Y puedo decir, era una noche fría, o sea, era una noche fría, o sea, estaba fría esa noche. Y qué es pronúa y qué es quirúrgico, ¿verdad? Y qué es incola, ¿verdad? Sí sé que es San Juan, ¿no? O sea, en una noche fría, eh, posiblemente en un lugar en San Juan, Puerto Rico, o San Juan Opico, en El Salvador, o San Juan de los Lagos, ¿verdad? Allá en México, o San Juan de los Apóstoles, allá en el istmo de Oaxaca. Entonces, tenemos que tratar de entender eso. Entonces, tenemos a veces que usar un diccionario o a veces tenemos que buscar, ¿verdad?, en el armario el significado. Entonces, la palabra también, la otra palabra ahí que vemos ahí es Leticia, ¿no? O sea, Leticia, una mujer, pero dice se encontraba con mucha Leticia. Entonces, ¿cómo es eso? Con mucha Leticia. Uh, y la palabra de surupeto y la otra palabra, ¿verdad? Sería, bueno, serían las palabras en ese primer párrafo ahí, y luego en el segundo vemos, ¿verdad? Que regolaje y válido, ¿no? O válido. Entonces, bueno, nosotros vemos eso, nosotros tenemos que tratar de descifrar, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Entonces, como yo hice esto, yo entiendo, y fue lo que escribí, dice, era una noche fría y la madrina de bodas del cirujano, ¿verdad? Oriundo o de la ciudad de San Juan, ¿verdad? Eso es lo que dice pronuba, quiere decir madrina de bodas, quirurgo es un cirujano, incola es oriundo o de ¿verdad? O de tal lugar. Entonces, de la ciudad de San Juan se encontraba con mucha Leticia. Ahora, Leticia es un nombre, pero en un tiempo significó con mucha alegría, ¿verdad? Con mucha felicidad. Porque su surupeto es uno que llevaba la bolsa de valores para alguien, o sea, entonces había estado buena la bolsa de valores en ese tiempo que le había entregado muchos dividendos, o sea, muchas ganancias de sus inversiones. Ahora, esto la había puesto tan regolaje, o sea, tan contenta, tan alegre, haciendo que un válido, o sea, un válido era un grito de niño, ¿verdad? Se le escapara por la garganta. Entonces ya ahí hace ya sentido, ¿no? Cuando ya hacemos un exégesis y vamos a tratar, aquí pues lo hice a través de buscar el significado de las palabras para llegar a entender, ¿no? Qué es lo que está pasando. Ahora, vuelvo y repito, dentro de la historia pues decíamos una noche fría, tenemos un lugar, San Juan, y tenemos a una persona, ¿no? El cirujano no se ve que está ahí, pero se ve que la madrina dice la noche fría y la madrina del cirujano, o sea, no quiere decir que el cirujano estaba ahí, no estaba presente, pero sí podemos ver que la otra persona que sí pudo haber estado presente era el surupeto. ¿Por qué? O sea, el que corría la bolsa de valores, porque dice que le había entregado muchos dividendos, aunque no es seguro que estuviera ahí, porque se los pudo haber entregado en la mañana, en la tarde y entonces en la noche, pero lo más seguro es que tal vez se los entregó en ese momento y entonces se puso muy alegre. Entonces son cuestiones, ¿verdad?, de ese texto que tenemos de que ir analizando. Ahora, la segunda que hice, lo hice en estilo salvadoreño, ¿no? Y dice, es que el janiche del Chema se hallaba bien amerachado, porque su china, la chave, se había largado para chalar. Entendemos Chema, janiche, bueno, un janiche, según miraba yo el diccionario, ¿verdad?, de costumbres de El Salvador, dice que alguien con labio partido, cholco o sin diente, ¿verdad? Entonces, janiche, Chema, Ismael, ¿verdad? Ah, creo que José María, perdón, a los José María les decían Chema, o sea, porque el nombre María de en medio era de mujer, a veces se usaba mucho eso, entonces no le decían José María, no que le decían Chema, ¿verdad? Entonces se llamaba bien amerachado, bien triste,
¿verdad? Bien decepcionado, bien agüitado, ¿va? Porque su china, pues era chinita, era china, no de la China, pero era chinada la Chave, o sea, Isabela se había ido para Chalate, o sea, para Chalatenango, es un departamento de El Salvador. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos nosotros de lo que es empezar a hacer una exégesis. Es algo sencillo, pero dentro de la Biblia es lo que tenemos que hacer, tratar de descifrar, tratar de ver. A veces alguien dice que el exégeta es como un Dick Tracy, ¿verdad? Es un investigador, investiga, trata de buscar, escarbar como minero, ¿verdad? Y sacar el oro apreciado, ¿no? Para poder disfrutar de sus frutos, ¿no? De lo que le vaya a dar. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que entrarle duro y con ganas, ¿verdad? A estudiar la exégesis para poder aprender de ella. Hemos llegado al final, seguiremos con la siguiente clase el próximo lunes, esperando que Dios bendiga y guarde sus vidas. Y así le damos gracias, Señor, en esta hora porque nos permitiste poder llegar a cada uno de mis hermanos, que tu palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones, a sus vidas y que esta tarea, este método, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, no los asuste, no los amadriente, Señor, sino que pueda darles fuerzas y puedan seguir adelante en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. No se olvide de estudiar este libro de la página 17 a la 32, el libro de A través de la Biblia. Amén. Perdón, es el Lectura Eficaz de la Biblia de Gordon Fee Stewart. Estudiar de la página 17 hasta la 32 para que podamos entrar de lleno a la siguiente clase. Dios les bendiga, Dios les guarde y que el Señor les bendiga durante esta semana y nos podamos reunir el día lunes. Bendiciones.